Miren cómo dice el versículo 14. Vamos a leer versículo 14 hasta el 23. Versículo 14 del capítulo 4. Dice, sin embargo, bien hicisteis ¿en qué? En participar conmigo en mi tribulación. ¿Sí? Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de qué y de recibir, sino vosotros únicamente. O sea, él les está recordando, él les está diciendo, miren, ustedes me apoyaron a mí desde el comienzo ustedes me apoyaron a mí, sí, en la predicación del evangelio. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez. ¿Para qué? Para mis necesidades. Esa iglesia era una iglesia comprometida en ofrendar para el ministerio, y especialmente el ministerio del apóstol Pablo. No es que busqué donaciones, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo ¿qué? Abundancia, ¿sí? Otras versiones dicen, lo que me has dado ha sido suficiente para mis necesidades. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Como les decía, el apóstol Pablo aprovecha estas últimas líneas de esta carta para agradecer a la iglesia, agradecer la ofrenda que él recibió cuando él estaba en medio de necesidades. Y no solamente agradecer la ofrenda que él recibió cuando estaba en la cárcel, sino que aún recuerda que en otras ocasiones esta iglesia también le había ayudado. Y yo creo que eso debe decirnos mucho a nosotros. Debe decirnos que nosotros debemos cultivar un corazón agradecido, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros en ocasiones tenemos un corazón desagradecido? Nos olvidamos de las personas que nos han ayudado. El apóstol Pablo se acuerda de esta iglesia. Y no solo se acuerda, sino que le agradece. Aunque no aparece textualmente la palabra, yo creo que la idea está allí. Él está agradeciendo a esta iglesia la manera en que le han apoyado. ¿Cómo fue la ofrenda de la iglesia de Filipo enviada al apóstol Pablo? ¿Cuáles eran esas características mencionadas, sí, por el apóstol Pablo de esta ofrenda que él recibió? ¿Qué podemos aprender nosotros, hermanos, de la manera en que nosotros también apoyamos la obra del Señor a través de nuestras ofrendas, por medio de este testimonio compartido por el apóstol Pablo? Y hoy quiero compartir, de pronto voy a hacer algo que no me gusta mucho, casi no me gusta dar sermones con tantos puntos, pero voy a compartir 6 aspectos que tiene esta ofrenda que la iglesia de Filipo envió a Pablo. Lo primero que vemos en esta ofrenda, hermanos, es que es una ofrenda por la cual expresaban visiblemente su comunión en el evangelio. El versículo 14, miren cómo comienza el versículo 14, si alguien me ayuda leyéndolo. Sin embargo, ¿qué hicisteis en participar contigo en tu tribulación? Bien hicisteis en participar. Fíjense que más adelante usa el mismo término. Dice en el versículo 15, ninguna iglesia participó. ¿Sí? Es curioso porque la palabra que usa aquí como participar
Es la misma palabra o viene de una palabra o viene de la palabra koinonía, tener compañerismo, tener algo en común, ¿sí? Y Pablo dice, hicisteis bien en hacer esto, es decir, actuaron bien. Tener algo en común, tener comunión con, significa esta palabra participar, que aparece en el versículo 14 y que aparece también en el versículo 15. Es decir, ellos habían hecho la necesidad de Pablo, la iglesia de Filipo la había hecho como su propia necesidad, ¿sí? Ellos se habían identificado con esa necesidad. Los filipenses habían hecho causa común con las tribulaciones de Pablo. Habían hecho suya las necesidades del apóstol. Esa es la razón por la cual ellos apoyan económicamente al apóstol Pablo cuando estaba en medio de esta necesidad. Porque ellos sintieron, y no solo sintieron, sino que hicieron suya esa necesidad que estaba pasando el apóstol. La sintieron como su necesidad también como iglesia. Su necesidad como iglesia. Y apoyaron. Miren cómo dice el capítulo 1 de Filipenses, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Miren cómo dice. Bueno, desde el 4. Dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por vosotros. ¿Y por qué? Y por la comunión, ¿sí? En el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, Es decir, hermanos, una manera en que ellos como iglesia pusieron en práctica el Evangelio fue apoyando la obra de Dios o apoyando lo que Dios estaba haciendo a través de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Ellos sintieron y evidenciaron una actitud empática, ¿sí? Porque el apóstol Pablo estaba pasando en una necesidad. Esto debe decirnos mucho a nosotros, hermanos, como miembros también. ¿Estamos haciendo nuestras las necesidades de la iglesia local? Las necesidades de la iglesia local las estamos viendo como una necesidad mía también, al punto en que yo no solamente lo veo, sino que yo también apoyo, o más bien estoy siendo indiferente. Bueno, ellos allá que arreglen eso. O sea, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? ¿Estamos sintiendo indiferente o nos estamos sintiendo indiferente ante las necesidades materiales de la iglesia? O más bien apoyamos la obra, ¿sí? Lo segundo que vemos en esta de la ofrenda enviada por los filipenses a Pablo, lo vemos en el versículo 15. Primero, una ofrenda por la cual expresaban visiblemente su comunión en el Evangelio. Pero también era una ofrenda que no dependía del compromiso de otros. No dependía de la actitud de otros. ¿Sí? El versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ¿quiénes? Ustedes. La ofrenda que ellos, o la actitud que ellos tuvieron, no fue una actitud donde dependía de lo que otros hicieran. No fue así. Ellos se comprometieron desde un inicio, independientemente si otros no lo estaban haciendo. La segunda característica que vemos en la ofrenda de los filipenses era que no dependía del compromiso de otros. Ellos no se pusieron a ver si otros hacían o no hacían. Ellos no se pusieron a ver si otros se comprometían con la obra o no se comprometían. Ellos se comprometieron y ellos apoyaron. Ellos comenzaron a ofrendar para el ministerio del apóstol Pablo, para la extensión del evangelio, para la predicación del evangelio. El apóstol aquí usa una expresión originalmente del mundo de la contabilidad, del término de dar y recibir, ¿sí? Y lo que vemos aquí, hermanos, es que
los filipenses habían correspondido con ofrenda de gratitud por la ayuda espiritual que Pablo les había dado. ¿Sí? Lo que ellos estaban haciendo era correspondiendo, sí, materialmente por el apoyo y la guía espiritual que el apóstol Pablo les había dado. Y eso lo vemos en las Escrituras. Este principio lo vemos en otros pasajes. Un ejemplo, Gálatas 6:6. Miren cómo dice Gálatas 6:6. Gálatas 6:6 dice así. Dice, el que es enseñado en la palabra, ¿haga qué? Partícipe de toda cosa buena, ¿al que qué? Al que lo instruye. Lo que estaba haciendo, hermanos, la iglesia de Filipo, no era pagándole por lo que Pablo estaba haciendo, pero era en cierta manera una actitud de agradecimiento por la guía espiritual del apóstol Pablo, por la instrucción que ellos habían recibido del apóstol Pablo. Ahora ellos estaban apoyando a Pablo en medio de las necesidades materiales que él tenía. Se encontraba preso y todo lo que podía implicar estar preso. Y el texto bíblico una y otra vez nos lo dice. Sí, ejemplo, 1 Corintios 9, 11 al 15, también nos recuerda el mismo principio. 1 Corintios 9, 11 al 15, dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian del evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta mi gloria. El apóstol le está diciendo, mira, esto es lo justo, aunque yo no estoy haciendo uso de eso. No estoy exigiendo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, pero es lo que deberían de estar haciendo. Entonces la ofrenda y el apoyo económico que el apóstol Pablo recibió de la iglesia de Filipo era una ofrenda que no dependía de que si otros lo hacían sí o no. Ellos se comprometieron desde un inicio. ¿Cómo es, hermano, nuestra actitud en el momento de apoyar la obra del Señor? ¿Estamos pensando si otros dan, entonces yo también doy? Y si otros dan, entonces yo no lo hago. ¿Es nuestra generosidad, sí, dependiente del compromiso de otros? ¿O es reflejo de nuestro compromiso, primeramente con Dios y su obra? Lo tercero, hermanos, vamos a Filipenses. Lo tercero que vemos en esta ofrenda que el apóstol Pablo, o que los filipenses enviaron al apóstol Pablo, lo vemos en el versículo 16 y 17, ¿sí? Versículo 16 y 17 dice así: pues aún a Tesalónica me enviasteis una, ¿y qué? Y otra vez. ¿Cuántas veces? No dice cuántas veces, ¿cierto? Solo dice una y otra vez. Parece que el apoyo que ellos estaban brindando al ministerio del apóstol Pablo no fue una sola vez y para siempre. Fue una ofrenda ¿cómo? Constante. Fue algo constante. Fue un compromiso constante que ellos hicieron con el apóstol, con el ministerio, con la expansión del evangelio, con el ministerio, con lo que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo. Es decir, era una ofrenda constante y comprometida. Constante
y comprometido. Pablo sigue agradeciendo a la iglesia de Filipo por su manera en que ellos le han apoyado, recordando la manera en que ellos aún le apoyaron cuando ya él no estaba en medio de ellos, ¿sí? Le apoyaron cuando él estuvo allí en Filipo, pero cuando él sale de Filipo y va a Tesalónica, si eso lo vemos por allá en el capítulo 17 del libro de Hechos, parece que la iglesia de Filipo, a pesar de que Pablo ya no estaba con ellos seguían apoyando el ministerio del apóstol Pablo, ¿sí? Cuando Pablo sale de Filipo, se va a Tesalónica, y Pablo dice que aún en Tesalónica ellos seguían apoyando su ministerio. Miren cómo dice Hechos 17. Bueno, en Hechos 16 se nos narra cómo llega el evangelio a Macedonia. Macedonia era toda una región realmente, ¿sí? Macedonia era una región, y dentro de esa región estaban ciudades como Filipo, Tesalónica, Berea. Sí, había varias ciudades. Entonces, cuando llega el evangelio a Tesalónica, sí, especialmente en Filipo, encontramos capítulo 16, sí, que no fue fácil allí el evangelio. Tuvieron persecuciones, fueron aún hasta encarcelados, dice el texto bíblico. En el capítulo 17, miren cómo comienza el capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron entonces ¿a dónde? A Tesalónica. Salen de Filipo y van luego a Tesalónica. Y el apóstol Pablo recuerda aquí y le dice a la iglesia, ustedes aún cuando yo ya no estaba en medio de ustedes, ustedes siguieron apoyándome en mi ministerio, ¿sí? El compromiso de esta iglesia no era un compromiso que dependía de, no era un compromiso que dependía de si otros lo hacen sí o no. No era un compromiso que dependía si el apóstol Pablo estaba aquí en medio de ellos. No, era un compromiso constante. El apoyo de estos hermanos era constante. Sus ofrendas eran constantes. Y yo creo que necesitamos como creyentes también desarrollar la disciplina, ¿sí?, de apoyar la obra del Señor de manera constante. De manera constante. Cuando yo me hago miembro de una iglesia, yo estoy comprometiéndome a apoyar el ministerio de esta iglesia, apoyar constantemente. Estoy comprometiéndome, sí, a apoyar económicamente el ministerio. Estoy comprometiéndome a apoyar presencialmente con mis dones, con mis ministerios, con mis dones, con mis talentos. Estoy comprometiéndome a apoyar, sí. ¿Cómo es mi disciplina de dar en la iglesia local? ¿Es constante? ¿Es ocasionalmente? ¿Cómo es mi práctica de apoyar económicamente el ministerio de la iglesia local en la cual yo me congrego? ¿Es constante? Simplemente es a veces sí, a veces no. Como creyentes y miembros de la iglesia, debemos y necesitamos aprender entonces a apoyar constantemente el ministerio de la iglesia local. El ministerio de la iglesia local. Cuarto, versículo, vamos otra vez al capítulo 4. Versículo 18, miren cómo dice el versículo 18. La cuarta característica que quiero mencionar aquí, de esa ofrenda que Pablo recibe de la iglesia de Filipo, la encontramos en el versículo 18. Miren cómo dice el versículo 18. Dice, pero todo lo que lo he recibido y tengo abundancia, ¿sí? Parece que esa ofrenda fue como, no escuché, perdón, abundante, pero ¿qué otra palabra podríamos usar? Generosa. Fue una ofrenda generosa. Y yo creo que, hermanos, eso es lo que nos apunta el Nuevo Testamento. El énfasis del Nuevo Testamento no está en qué porcentaje tú das. El énfasis del Nuevo Testamento está en la actitud del corazón con el que tú das. Y el Nuevo Testamento
el énfasis no está en el 10, el 20, el 30, no. El énfasis está en dar generosamente. Generosamente. Y es lo que vemos aquí en esta iglesia. Esta iglesia dio de manera generosa. Fue generosa, ¿sí? En el apoyo a la obra. Fue generosa al apoyar el ministerio del apóstol. Estamos en una sociedad, hermanos, supremamente individualista y en una sociedad supremamente egoísta. Y la práctica del dar nos ayuda muchas veces a tener puesta nuestra mirada no en las cosas de aquí, sino en las cosas espirituales. Nos ayuda a desarrollar generosidad. El texto dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice el apóstol Pablo. El apóstol hace énfasis, hermanos, en la generosidad que ha sido, o lo generosa que ha sido la iglesia con él. Al punto en que tiene lo suficiente para sus necesidades. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tengo lo suficiente para mis necesidades. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La ofrenda de los filipenses no fue una ofrenda tacaña. Fue una ofrenda generosa. ¿Sí? Y las escrituras nos hacen énfasis en eso. ¿Cuán generoso debemos ser? Miren cómo dice 2 Corintios 8. El apóstol Pablo también en esta ocasión está tratando de recoger una ofrenda, parece que para la iglesia de Jerusalén, que está pasando necesidades. Y él hace toda una campaña recogiendo una ofrenda entre las iglesias gentiles para apoyar la iglesia de Jerusalén que está pasando necesidades. Y él insta y anima a la iglesia de Corinto para que ellos también se comprometan allí en esa campaña, en ofrendar para la necesidad de, ¿sí? Y no solo eso, sino que recuerda lo que la iglesia o los de Macedonia hicieron. Allí está metido Filipos, Tesalónica, Berea. Miren cómo dice capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Allí está la de Filipo. Porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Era una iglesia generosa, ¿sí? Y no solo generosa, sino que miren cómo dice, la abundancia, antes, en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo, ¿y qué más? ¿Cómo dice el texto? Y su profunda, ¿qué? Pobreza. No era una iglesia rica, no era una iglesia que tenía a montón, pero a pesar de eso, era una iglesia, ¿qué? Generosa, ¿sí? Fue una iglesia generosa. Y ahora el apóstol Pablo coloca a esta iglesia de ejemplo a los corintios para que ellos también se animen a ser generosos y a apoyar la obra. Dice, doy testimonio, ¿sí?, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y más adelante, sí, capítulo 9, versículo 6, una vez más el apóstol Pablo recuerda la importancia de la generosidad. Miren, pero esto os digo, el que siembra escasamente también, ¿qué? Segará escasamente. Y el que siembra, ¿qué? Generosamente. Generosamente también segará. Una vez más, hermanos, el apóstol Pablo hace énfasis en la necesidad de desarrollar
un corazón generoso. Un corazón generoso. Pero ¿cómo podemos nosotros desarrollar un corazón generoso? ¿Cómo podemos desarrollar un corazón generoso en una sociedad donde todo es mío, todo es para mí, y si queda un poquito también es para mí? ¿Cómo tú y yo podemos desarrollar eso? Mirando el ejemplo de Cristo. Mirando el ejemplo de Cristo. Mirando la cruz. Una ofrenda generosa es una ofrenda que reconoce que todo lo que tiene es del Señor, que todo lo que ha recibido es del Señor. Y aprendemos, hermanos, a ser generosos cuando vemos la cruz. Cuando vemos el Evangelio. Cuando recordamos el Evangelio. En la cruz vemos a un Dios generoso que entregó a su Hijo por ti y por mí. Y es lo que hace el apóstol Pablo para motivar la generosidad de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, para motivar la generosidad de la iglesia, él no se pone a hacer promesas falsas, él no se pone a manipular, él no usa estrategias manipuladoras, que es lo que vemos comúnmente hoy. Él no dice, háganlo, den y el Señor les va a dar carro casi beca. Él no dice eso. Él no dice, den a la iglesia y el Señor va a darles 100 veces lo que ustedes dan. No, él no dice nada de eso. Miren cómo dice en el 2 Corintios 8 al 9. Este es dentro del contexto de la ofrenda. 2 Corintios 8 al 9, el apóstol Pablo anima a la iglesia de Corinto a ser generosa recordándoles el Evangelio. No diciéndoles, ven para que el Señor les va a multiplicar. A ver, ¿quién da 100 y el Señor le va a dar 1000? ¿O quién da 1000 y el Señor le va a dar 100 veces? No, él no usa ese discurso que nosotros hoy día lo escuchamos. Él no usa promesas falsas diciendo, dé para que el Señor te bendiga. No. ¿Qué es lo que él le recuerda a la iglesia? Vamos al texto. Capítulo 8, versículo 9. Ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos ¿qué? Enriquecidos. Hermanos, lo que Pablo hace para motivar a la iglesia a ser generosos no es hacerle promesas de bendiciones, no es hacerle promesa de multiplicaciones, no es hacerle promesa de bendiciones, es recordarles el Evangelio. Eso es lo que él hace. Él les recuerda que Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, seamos ahora ricos. Les recuerda el Evangelio. Por eso ya les digo, la forma en que podemos desarrollar un corazón generoso es volteando nuestra mirada a la cruz. ¿Sí? Cuando vemos la cruz, vemos a un Dios generoso. ¿Cuán generosos somos con la obra del Señor? Es la manera en que apoyas económicamente la obra del Señor, un reflejo de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Debemos orar entonces a Dios para que Dios desarrolle en ti y en mí un corazón generoso. Un corazón generoso. Quinto, vamos una vez más a Filipenses. La quinta característica, ya casi terminó, que vemos en esta ofrenda del apóstol o de la iglesia que fue enviada al apóstol Pablo. La vemos allí en el versículo 18. Miren cómo Pablo habla de esta ofrenda. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviasteis. ¿Y qué términos usa el apóstol Pablo para hablar de esta ofrenda? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Interesante.
Esos son términos que el apóstol Pablo los trae del Antiguo Testamento. Y eran términos aplicados al sacrificio que se veía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo es que esta ofrenda que los filipenses enviaron a él era una expresión de adoración a Dios. Primero Corintios 8:3 nos recuerda que la iglesia de Filipo ofrendó para la obra aún en medio de tribulaciones y aún en medio de necesidades. Y él usa el término olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está usando términos que se aplicaban a los sacrificios del Antiguo Testamento y ahora se los está aplicando a una ofrenda que la iglesia le envió a él. Lo que Pablo está mostrando aquí, hermanos, es que la ofrenda económica para su trabajo cumple un propósito mucho mayor que proveer para las necesidades del apóstol Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que la ofrenda que enviaron los filipenses es mucho más que un acto para proveer para las necesidades de Pablo. Era un acto de adoración. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es, a través de esa ofrenda ustedes estaban adorando a Dios. Y hermano, yo creo que ese debe ser nuestra principal motivación cuando apoyamos la obra. Cuando apoyamos económicamente la obra, cuando tú ofrendas, cuando tú destinas parte de lo que tú tienes para apoyar la obra, más que un acto de proveer para X o Y necesidad, pues está cayendo el techo porque hay que pagar los servicios. Más que eso, hermanos, es un acto de adoración. Y así debemos verlo. Cuando yo ofrendo al Señor, estoy adorando al Señor con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha provisto. El apóstol usa la imagen de un sacrificio del Antiguo Testamento que el sacerdote ofrece en el altar, el cual entendemos como un sacrificio que se le daba a Dios. En este acto, el incienso se derramaba sobre el animal, ¿sí?, que estaba siendo consumido por el fuego, y este incienso liberaba entonces un aroma agradable. Y por eso el apóstol Pablo dice, olor fragante. ¿Ah? Un olor o un aroma agradable que ascendía al cielo. La dulce fragancia representaba el agrado de Dios por el sacrificio. De igual forma, hermanos, la ofrenda de los cristianos filipenses es una expresión de adoración a Dios, la cual era agradable a Él. Y este es el propósito principal y el mejor o la mejor motivación para apoyar económicamente el ministerio de la iglesia local. Más que suplir las necesidades, nuestro mayor deseo debe ser agradar a Dios. Las ofrendas son actos de adoración a Dios. Cuando ofrendamos conscientes de esta gran verdad, entonces podemos hacerlo con alegría, como dice 2 Corintios 9:7. Miren cómo dice 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. Después de hablar de la generosidad, el apóstol Pablo en el versículo 7 dice, cada uno dé como ¿qué? Como propuso en su corazón, pero antes les insta a ser generosos, no con tristeza, ni por qué. Bueno, algunas versiones dicen necesidad, otras versiones dicen por obligación. La mía dice no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. ¿Sí? Cuando entendemos que cuando yo doy mi ofrenda para la obra del Señor, para apoyar la obra del Señor, para apoyar la extensión del Evangelio, para apoyar la iglesia, cuando entiendo de que es un acto de adoración, entonces yo lo puedo hacer con alegría, no por obligación, no por necesidad, sino con alegría, ¿sí?
Que una ofrenda sea o no agradable a Dios depende del motivo que impulse al presentarla. ¿Sí? Tú puedes dar una gran ofrenda, pero ser impulsado por una motivación pecaminosa. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús vio a los fariseos dando de lo que les sobraban y luego vio a una viuda dando unas cuantas monedas y Jesús alaba la actitud de esa viuda porque vio más que eso, vio el corazón y la actitud que había en el corazón de esta mujer. Que una ofrenda sea agradable a Dios, sí o no, depende más de lo que me impulse, ¿sí? Génesis 4, ¿se acuerdan la historia de Génesis 4? No vamos a leer todo el capítulo porque sería mucho, pero la historia en Génesis 4 encontramos a Abel y a Caín, ambos llevando ¿qué? Una ofrenda, ¿cierto? El uno lleva de lo que él hace, ¿sí? El uno lleva de lo que cultiva en la tierra y el otro lleva una oveja, un cordero. El texto no nos dice mucho. Cuando uno lee Génesis 4, uno no sabe bien por qué Dios rechaza a uno y acepta al otro. O sea, en realidad Génesis 4 no nos lo dice. Nos deja allí. Pero hay un principio de hermenéutica que es que la escritura se interpreta a sí misma. Y miren cómo dice Hebreos 11, versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. Hebreos 11, versículo 4 nos da más luz sobre el por qué la ofrenda de Caín fue rechazada, pero la de Abel fue aceptada. ¿Qué era lo que pasaba en el corazón de Caín? Que Génesis 4 no nos lo dice, pero Hebreos 11 sí. ¿Cómo dice Hebreos 11, 4? Por la fe, ¿qué pasó? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ellas. ¿Qué había en el corazón de Abel que no había en el corazón de Caín? Según Hebreos 11, 4. Fe. En Caín no había tal cosa. Dios vio el corazón. Dios vio la actitud del corazón. Nosotros vemos las acciones, ¿cierto? Y bueno, primera de Samuel 16, 17, nos recuerda eso. El hombre solo ve la apariencia. Nosotros no tenemos la capacidad de ver el corazón. No podemos ver eso. Pero Dios sí lo ve. Dios sí ve la intención de nuestro corazón. Dios sí conoce la intención de nuestro corazón. Y Hebreos 11 nos dice que en Abel sí había fe, en Caín no. Por eso la ofrenda del uno fue rechazado y la otra fue aceptado. Hoy día, hermanos, no tenemos ningún altar en la iglesia. Y me da pavor cuando escuchamos o cuando alguien dice aquí subamos al altar. Hermano, esto no es un altar. El último altar fue la cruz del Calvario. Y de ahí ya no hay más altares. ¿Sí? Esto es un púlpito simplemente. Es un lugar, pero no es un altar. En el altar se hacían sacrificios. Y en la iglesia ya no hay sacrificios de animales. Porque el último sacrificio y el suficiente sacrificio fue Jesús. O sea, ya no hay sacrificios así. ¿Sí? Hoy día no tenemos ningún altar en las iglesias. Jesús entregó el mayor y suficiente sacrificio. Pero tú y yo, hermanos, rendimos adoración con todo lo que hacemos y aún con nuestras ofrendas. Rendimos adoración al Señor. Rendimos adoración al Señor. Y por último, la ofrenda
aunque no debería de ser la motivación, pero miren cómo termina el apóstol Pablo Filipenses. Vamos una vez más a Filipenses. No debe ser nuestra motivación cuando tú ofrendas. Dios no está obligado, hermanos, a bendecirte. Dios no está obligado a darte porque tú ofrendas. No es un trueque, no es un cambio. ¿Sí? No es un pacto que tú estás haciendo con Dios. No lo es. No es tal cosa. Pero a pesar de eso, miren cómo termina el texto de Filipenses, versículo 19 al 20. Mi Dios, ¿qué? Pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Dios no está obligado a bendecirte, hermanos. Dios no está obligado a devolverte el 10 ni el 100 veces más de lo que tú das, como hoy día escuchamos en las iglesias y en los púlpitos. Dios no está obligado. Dios es Dios. Y Él no está obligado a hacer tal cosa. Pero lo que sí vemos en las Escrituras es que Dios bendice al dador alegre. Es que Dios bendice la generosidad. Eso sí lo vemos en las Escrituras. Dios no está obligado a bendecirte, pero Él promete que cuando yo soy generoso, Él nos bendice. Y es la manera en que el apóstol Pablo termina este pasaje. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Dios les va a bendecir. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Dios lo va a hacer, aunque no debe ser nuestra motivación, ya que Dios no está obligado a bendecirte, a bendecirnos. Creemos, y las Escrituras nos los enseñan, que cuando somos generosos, Dios nos bendice. Dios nos bendice, ¿sí? Esta es entonces una promesa. Dios suplirá nuestras necesidades. Dios suplirá tus necesidades y nuestras necesidades. 6 características de esta ofrenda recibida por el apóstol Pablo, enviada a la iglesia o por la iglesia de Filipo. Una ofrenda a través de la cual, hermanos, ellos demostraron su comunión en el Evangelio. Una ofrenda que no dependía del compromiso de otros, si otros lo hacen sí o no, no. Una ofrenda constante, comprometida. Una ofrenda, hermanos, generosa. Una ofrenda como un acto de adoración a Dios. Y por último, una ofrenda que es recompensada por Dios. Y eso lo vemos en las Escrituras. ¿Qué podemos aprender entonces del libro de Filipenses? Creo que muchas cosas podemos aprender del libro de Filipenses. Hermano, nuestro gozo no puede estar en las circunstancias. Y Pablo una y otra vez le dice a la iglesia de Filipenses, gozaos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos, ¿sí? Nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestros pensamientos, como decíamos hace 15 días, deben estar centrados en Cristo y en su obra. Estamos llamados a ser humildes, como Cristo, capítulo 2 de Filipenses. En el momento en que creímos en Jesucristo, Dios comenzó una obra en nuestras vidas, como dice el capítulo 1, versículo 6. Y Él promete que terminarla. El apóstol Pablo dice, estando persuadido, convencido que Dios va a terminar la obra que comenzó. Aún en las situaciones difíciles que podemos pasar, Dios puede usarlas para dar a conocer su palabra. Acuérdense, el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Y esa situación Dios la usó para extender el reino, para dar a conocer su palabra, para motivar a la iglesia, para hablar más del Señor. Que el Señor entonces nos guíe, nos ayude a desarrollar un corazón generoso también, ¿sí? Oramos y damos gracias a Dios por esta mañana.